Amor que da de beber. Volvamos a las Sagradas Escrituras, a los textos inspirados que son el principal lugar donde encontramos la revelación. En ellas y en la tradición viva de la Iglesia está lo que el mismo Señor ha querido decirnos para toda la historia. A partir de la lectura de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, recogeremos algunos efectos de la palabra en el largo camino espiritual del pueblo de Dios. Sed del amor de Dios. La Biblia muestra que al pueblo que había caminado por el desierto y que esperaba la liberación, se le anunciaba una abundancia de agua vivificante. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Los anuncios mesiánicos fueron tomando la forma de un manantial de agua purificadora. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Pondré en ustedes un espíritu nuevo. Es el agua que devolverá al pueblo una existencia plena, como una fuente que brota del templo y derrama vida y salud a su paso. Vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes. Cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. La fiesta judía de las tiendas, Sukkot, que recordaba los 40 años en el desierto, poco a poco había asumido el símbolo del agua como un elemento central e incluía un rito de ofrenda de agua cada mañana, que se volvía muy solemne el último día de la fiesta. Se realizaba una gran procesión hacia el templo, donde finalmente se daban 7 vueltas en torno al altar y se ofrendaba a Dios el agua en medio de gran algarabía. El anuncio de la llegada del tiempo mesiánico se presentaba como una fuente abierta para el pueblo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y ellos mirarán hacia mí, al que ellos traspasaron. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza. Un traspasado, una fuente abierta, un espíritu de gracia y de oración. Los primeros cristianos inevitablemente veían cumplida esta promesa en el costado abierto de Cristo, fuente de donde emana la vida nueva. Recorriendo el Evangelio de Juan, vemos cómo aquella profecía se veía plasmada en Cristo. Contemplamos su costado abierto, de donde brotó el agua del Espíritu. Uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. Allí el evangelista añade: verán al que ellos mismos traspasaron. Retoma así aquel anuncio del profeta que prometía al pueblo una fuente abierta en Jerusalén, cuando ellos mirarían al traspasado. La fuente abierta es el costado herido de Jesucristo. Advertimos que el mismo Evangelio anunciaba ese momento sagrado, precisamente el último día, el más solemne de la fiesta de las tiendas. Allí Jesús gritó al pueblo que celebraba en la gran procesión: el que tenga sed, venga a mí y beba. De su seno brotarán manantiales de agua viva. Para ello debía llegar su hora, porque Jesús aún no había sido glorificado. Todo se cumplió en la fuente desbordante de la cruz. En el libro del Apocalipsis reaparecen tanto el traspasado, todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado, como la fuente abierta. Que venga el que tiene sed, y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida. El costado traspasado es al mismo tiempo la sede del amor, un amor que Dios declaró a su pueblo con tantas palabras diferentes que vale la pena recordar. Eres de gran precio a mis ojos, eres valioso y yo te amo.
¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella te olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti. Mi alianza de paz no vacilará. Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti. Te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría. El profeta Oseas llega a hablar del corazón de Dios, ese que los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Por ese mismo amor despreciado podía decir, mi corazón se sublema contra mí y se enciende toda mi ternura, pero allí siempre vencerá la misericordia, que llegará a su máxima expresión en Cristo, la palabra definitiva de amor. En el corazón traspasado de Cristo se concentran escritas en carne todas las expresiones de amor de las Escrituras. No es un amor que simplemente se declara, sino que su costado abierto es manantial de vida para los amados. Es aquella fuente que sacia la sed de su pueblo. Como enseñaba San Juan Pablo II, los elementos esenciales de esta devoción pertenecen, de manera permanente, a la espiritualidad propia de la Iglesia a lo largo de toda su historia, pues desde el principio la Iglesia ha dirigido su mirada al corazón de Cristo traspasado en la cruz. Resonancias de la palabra en la historia. Veamos algunos efectos que esta palabra de Dios ha producido en la historia de la fe cristiana. Varios padres de la Iglesia, sobre todo del Asia Menor, mencionaban la herida del costado de Jesús como el origen del agua del Espíritu, la palabra, su gracia y los sacramentos que la comunican. La fortaleza de los mártires vive de la fuente celestial del agua viva que brota de la entraña de Cristo. O, como traduce Rufino, de las celestiales y eternas fuentes que proceden de la entraña de Cristo. Los creyentes que renacimos por el Espíritu, venimos de esa caverna de la roca. Hemos salido del vientre de Cristo. Su costado herido, que interpretamos como su corazón, está lleno del Espíritu Santo y desde él llega a nosotros como ríos de agua viva. La fuente del Espíritu está enteramente en Cristo, pero el Espíritu que recibimos no nos aleja del Señor resucitado, sino que nos llena de Él, porque bebiendo del Espíritu bebemos al mismo Cristo. Bebe a Cristo porque Él es la roca que derrama agua. Bebe a Cristo porque Él es la fuente de la vida. Bebe a Cristo porque Él es el río cuya fuerza alegra a la ciudad de Dios. Bebe a Cristo porque Él es la paz. Bebe a Cristo porque de su seno fluye agua viva. San Agustín abrió el camino a la devoción al Sagrado Corazón como lugar de encuentro personal con el Señor, es decir, para él el pecho de Cristo no es solamente la fuente de la gracia y de los sacramentos, sino que lo personaliza, presentándolo como símbolo de la unión íntima con Cristo, como lugar de un encuentro de amor. Allí está el origen de la sabiduría más preciosa, que es conocerle a Él. En efecto, Agustín escribe que Juan, el amado, cuando en la última cena apoyó su cabeza sobre el pecho de Jesús, se reclinó sobre el santuario de la sabiduría. No estamos ante una mera contemplación intelectual de una verdad teológica. San Jerónimo explicaba que una persona capaz de contemplación no goza del placer de los baños, pero bebe de la vida del costado del Señor. San Bernardo retomó el simbolismo del costado traspasado del Señor, entendiéndolo explícitamente como revelación y donación del amor de su corazón. A través de la llaga
se nos vuelve accesible y podemos hacer propio el gran misterio del amor y de la misericordia. Yo, empero, lo que no hallo en mí mismo, busco lo confiado en las entrañas del Salvador, rebosantes de bondad y misericordia, la cual van derramando por los diversos agujeros de su cuerpo sacratísimo, pues sus enemigos taladraron sus pies y manos y abrieron con lanza su costado. Por estas aberturas puedo yo sacar miel de la piedra y óleo suave del peñasco durísimo. Puedo gustar y ver cuán suave y dulce es el Señor. El hierro cruel atravesó su alma e hirió su corazón, a fin de que supiese compadecerse mis flaquezas. El secreto de su corazón se está viendo por las aberturas de su cuerpo. Podemos ya contemplar ese sublime misterio de la bondad infinita de nuestro Dios. Esto reaparece de modo especial en Guillermo de Saint-Thierry, quien invitaba a entrar en el corazón de Jesús, que nos alimenta en su propio pecho. No llama la atención si recordamos que para este autor el arte de las artes es el arte del amor. El amor es donado por el creador de la naturaleza. El amor es una fuerza del alma que, como un peso natural, la conduce a su lugar o fin. Ese lugar que le es propio, donde reina el amor en plenitud, es el corazón de Cristo. ¿A dónde llevas, Señor, a los que abrazas y estrechas, sino a tu corazón? Tu corazón es el dulce maná de tu divinidad que guardas en el interior. Oh Jesús, en la urna de oro de su sapientísima alma. Dichosos aquellos a los que el abrazo los atrae hasta ahí. Dichosos los que escondiste en lo oculto de aquel secreto, en tu corazón. San Buenaventura une las dos líneas espirituales en torno al corazón de Cristo. Al mismo tiempo que lo presenta como la fuente de los sacramentos y de la gracia, propone que esta contemplación se convierta en una relación de amigos, en un encuentro personal de amor. Por una parte, nos ayuda a reconocer la belleza de la gracia y de los sacramentos que emanan de esa fuente de vida que es el costado herido del Señor, para que del costado de Cristo dormido en la cruz se formase la iglesia y se cumpliese la escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Uno de los soldados lo hirió con una lanza y le abrió el costado. Y fue permisión de la divina providencia a fin de que, brotando de la herida sangre y agua, se derramase el precio de nuestra salud, el cual, manando de la fuente arcana del corazón, diese a los sacramentos de la Iglesia la virtud de conferir la vida de la gracia, y fuese para los que viven en Cristo como una copa llenada en la fuente viva que salta hasta la vida eterna. Luego nos invita a dar otro paso, para que el acceso a la gracia no se convierta en algo mágico o en una suerte de emanación de tipo neoplatónico, sino en una relación directa con Cristo, habitando en su corazón, porque quien bebe es un amigo de Cristo, es un corazón amante. Levántate, pues, alma amiga de Cristo, y sé la paloma que anida en la pared de una cueva. Sé el gorrión que ha encontrado una casa y no deja de guardarla. Sé la tórtola que esconde los polluelos de su casto amor en aquella abertura sacratísima. La difusión de la devoción al corazón de Cristo. Poco a poco el costado herido, donde reside el amor de Cristo, del cual a su vez mana la vida de la gracia, fue asumiendo la figura del corazón, especialmente en la vida monástica. Sabemos que a lo largo de la historia el culto al corazón de Cristo no se manifestó de idéntica manera y que los aspectos desarrollados en la modernidad relacionados con diversas experiencias espirituales
no se pueden extrapolar a las formas medievales y menos aún a las formas bíblicas donde entrevemos semillas de este culto. No obstante, hoy la Iglesia no desprecia nada de todo lo bueno que el Espíritu Santo nos regaló a lo largo de los siglos, sabiendo que siempre será posible reconocer un significado más claro y pleno a ciertos detalles de la devoción, o comprender y desplegar nuevos aspectos de la misma. Varias santas mujeres han narrado experiencias de su encuentro con Cristo, caracterizado por el reposo en el corazón del Señor, fuente de vida y de paz interior. Así sucedió a Santa Lutgarda, a Santa Matilde de Hackeborn, a Santa Ángela de Foligno, a Juliana de Norwich, entre otras. Santa Gertrudis de Elfta, religiosa cisterciense, narró un momento de oración en el cual reclinó la cabeza en el corazón de Cristo y escuchó sus latidos. En un diálogo con San Juan Evangelista le preguntó por qué en su Evangelio él no había hablado de lo que vivió cuando tuvo esa misma experiencia. Concluye Gertrudis que la dulzura de esos latidos se reservó para los tiempos modernos, de manera que, escuchándolos, pueda renovarse el mundo envejecido y tibio en el amor de Dios. Podríamos pensar que es un anuncio referido a nuestros tiempos, un llamado a reconocer cómo se ha vuelto viejo este mundo, necesitado de percibir el mensaje siempre nuevo del amor de Cristo. Santa Gertrudis y Santa Matilde han sido consideradas entre las confidentes más íntimas del Sagrado Corazón. Los monjes cartujos, alentados sobre todo por Ludolfo de Sajonia, encontraron en la devoción al Sagrado Corazón un camino para llenar de afecto y cercanía su relación con Jesucristo. Quien entra por la herida de su corazón es inflamado de afecto. Santa Catalina de Siena escribió que los sufrimientos que el Señor soportó no son algo que podamos presenciar, pero que el corazón abierto de Cristo es para nosotros la posibilidad de un encuentro actual y personal con tanto amor. Por eso quise que vieseis el secreto de mi corazón, mostrándotelo abierto, para que vieses que yo amaba más que lo que podían demostraros mis sufrimientos finitos. La devoción al corazón de Cristo trascendió progresivamente la vida monástica y colmó la espiritualidad de santos maestros, predicadores y fundadores de congregaciones religiosas que la difundieron en los más remotos lugares de la tierra. De particular interés fue la iniciativa de San Juan Eudés, quien después de dar con sus misioneros una fervorosísima misión en Rennes, logró que el señor obispo aprobara en aquella diócesis la celebración de la fiesta del corazón adorable de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la primera vez que en la Iglesia se autorizó esta fiesta oficialmente. Después, los obispos de Coutances, de Évreux, de Bayeux, de Lisieux, de Rouen autorizaron para sus diócesis respectivas la misma fiesta entre los años 1670 y 1671. San Francisco de Sales. En los tiempos modernos cabe destacar el aporte de San Francisco de Sales. Él contemplaba frecuentemente el corazón abierto de Cristo, que invita a habitar en su interior en una relación personal de amor donde se iluminan los misterios de la vida. Se advierte en el pensamiento de este santo doctor cómo, frente a una moral rigorista o a una religiosidad del mero cumplimiento, el corazón de Cristo se le presentaba como un llamado a la plena confianza en la acción misteriosa de su gracia. Así lo expresaba en su propuesta a la baronesa de Chantal.
Estoy seguro de que no permaneceremos más en nosotros mismos. Habitaremos para siempre en el costado herido del Salvador, pues sin Él no solo no podemos, sino aunque pudiéramos, no querríamos hacer nada. Para él, la devoción estaba lejos de convertirse en una forma de superstición o en una indebida objetivación de la gracia, porque significaba la invitación a una relación personal donde cada uno se siente único frente a Cristo, tenido en cuenta en su realidad irrepetible, pensado por Cristo y valorado de un modo directo y exclusivo. Este corazón muy adorable y muy amable de nuestro Maestro, ardiendo del amor que nos profesa, corazón en el que vemos todos nuestros nombres escritos, ciertamente es asunto de grandísimo consuelo que seamos amados tan entrañablemente por nuestro Señor que nos lleva siempre en su corazón. Ese nombre propio escrito en el corazón de Cristo era el modo como San Francisco de Sales intentaba simbolizar hasta qué punto el amor de Cristo hacia cada uno no es abstracto o genérico, sino que implica una personalización donde el creyente se siente valorado y reconocido por sí mismo. Qué hermoso es este cielo ahora que el Salvador es su sol y el pecho de él una fuente de amor de la cual los bienaventurados beben según su deseo. Cada uno va a mirar allí dentro y ve su nombre escrito con caracteres de amor, que solo el verdadero amor puede leer y que el verdadero amor ha grabado. Ah, Dios, mi querida hija, ¿acaso los nuestros no estarán allí? Sí, estarán, sin duda, pues por más que nuestro corazón no tiene el amor, tiene no obstante el deseo del amor y el comienzo del amor. Él consideraba dicha experiencia como algo fundamental para una vida espiritual que colocaba esta convicción entre las grandes verdades de fe. Sí, mi querida hija, piensa en vos, y no solamente en vos, sino en el más mínimo cabello de vuestra cabeza. Es un artículo de fe y en modo alguno hay que dudar de él. Esto tiene como consecuencia que el creyente se vuelve capaz de un completo abandono en el corazón de Cristo, donde encuentra reposo, consuelo, fortaleza. Oh Dios, qué felicidad estar así entre los brazos y sobre el pecho del Salvador. Permaneced así, querida hija, y como otro pequeño San Juan, mientras que los otros comen en la mesa del Salvador distintas viandas, descansad por un gesto de simplísima confianza vuestra cabeza, vuestra alma, vuestro espíritu en el pecho amoroso de este querido Señor. Espero que estaréis en la caverna de la tórtola y en el costado traspasado de nuestro querido Salvador. Qué bueno es este Señor, mi querida hija, qué amable es su corazón. Permanezcamos aquí, en este santo domicilio. Pero, fiel a su enseñanza sobre la santificación en la vida ordinaria, propone que esto sea vivido en medio de las actividades, las tareas y las obligaciones de la vida cotidiana. Me preguntáis cómo las almas que son atraídas en la oración a esta santa simplicidad y a este perfecto abandono en Dios deben comportarse en todas sus acciones. Yo contesto que no solamente en la oración, sino en el comportamiento de toda su vida, deben andar invariablemente en espíritu de simplicidad, abandonando y entregando toda su alma, sus acciones y sus éxitos a la voluntad de Dios, con un amor de perfecta y absoluta confianza, abandonándose a la gracia y al cuidado del amor eterno que la divina providencia siente por ellas. Por todo esto, a la hora de pensar en un símbolo
que pudiera sintetizar su propuesta de vida espiritual, concluye: He pensado, querida madre, si os parece, que es menester que tomemos como escudo un único corazón traspasado por dos flechas encerrado en una corona de espinas. Una nueva declaración de amor. Bajo el sano influjo de esta espiritualidad salesa, los acontecimientos de Paray Lemonial tuvieron lugar a finales del siglo XVII. Santa Margarita María Alacoque narró importantes apariciones entre finales de diciembre de 1673 y junio de 1675. Lo fundamental es una declaración de amor que se destaca en la primera gran aparición. Jesús dice: Mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente, le es preciso comunicarlas por tu medio y manifestarse a todos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que te descubro. Santa Margarita María resume todo de una manera potente y fervorosa. Me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su sagrado corazón, que hasta entonces me había tenido siempre ocultos. Aquí me los descubrió por vez primera, pero de un modo tan operativo y sensible que, a juzgar por los efectos producidos en mí por esta gracia, no me deja motivo alguno de duda. En las siguientes manifestaciones se reafirma la hermosura de este mensaje. Me descubrió las maravillas inexplicables de su amor puro y el exceso a que le había conducido el amar a los hombres. Este intenso reconocimiento del amor de Jesucristo que nos transmitió Santa Margarita María nos ofrece valiosos estímulos para nuestra unión con Él. Eso no significa que nos sintamos obligados a aceptar o asumir todos los detalles de esa propuesta espiritual, donde, como suele ocurrir, se mezclan con la acción divina elementos humanos relacionados con los propios deseos, inquietudes e imágenes interiores. Tal propuesta siempre tiene que ser releída a la luz del Evangelio y de toda la rica tradición espiritual de la Iglesia, al mismo tiempo que reconocemos cuánto bien ha hecho en tantas hermanas y en tantos hermanos. Esto nos permite reconocer regalos del Espíritu Santo dentro de dicha experiencia de fe y de amor. Más importante que los detalles es el núcleo del mensaje que se nos transmite y que puede resumirse en aquellas palabras que Santa Margarita escuchó. He ahí este corazón que ha amado tanto a los hombres que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. Esta manifestación es una invitación a un crecimiento en el encuentro con Cristo, gracias a la confianza sin reservas, hasta alcanzar una unión plena y definitiva. Es preciso que el divino corazón de Jesús se sustituya de tal modo en lugar del nuestro, que Él solo viva y obre en nosotras y por nosotras, que su voluntad pueda obrar absolutamente sin resistencia de nuestra parte y, en fin, que sus afectos, sus pensamientos y deseos estén en lugar de los nuestros y sobre todo su amor, que se amará Él mismo en nosotras y por nosotras. Y de este modo, siéndonos este amable corazón todo en todas las cosas, podremos decir con San Pablo que no vivimos ya, sino que vive Él en nosotras. En realidad, en el primer mensaje recibido por ella, presentaba esta vivencia de un modo más personal, más concreto, lleno de fuego y de ternura.
Me pidió después el corazón y yo le supliqué que le tomase. Le tomó e introdujo en su corazón adorable, en el cual me le mostró como un pequeño átomo que se consumía en aquel horno encendido. En otro momento advertimos que quien se nos entrega es el Cristo resucitado, lleno de gloria, pleno de vida y de luz. Si bien en distintos momentos habla de los sufrimientos que soportó por nosotros y de la ingratitud que recibe, aquí no se destacan la sangre y las llagas sufrientes, sino la luz y el fuego del viviente, las heridas de la pasión que no desaparecen, quedan transfiguradas. Así, aquí se expresa el misterio de la Pascua en su integridad. Una vez, entre otras, estando expuesto el Santísimo Sacramento, se me presentó Jesucristo, mi divino Maestro, todo radiante de gloria, con sus 5 llagas que brillaban como 5 soles, y por todas partes salían llamas de su sagrada humanidad, especialmente de su adorable pecho, el cual parecía un horno. Abrióse éste y me descubrió su amantísimo y amabilísimo corazón, que era el vivo foco de donde procedían semejantes llamas. Entonces fue cuando me descubrió las maravillas inexplicables de su amor puro y el exceso a que le había conducido el amar a los hombres, de los cuales no recibía sino ingratitudes y desprecios. San Claudio de la Colombière. Cuando San Claudio de la Colombière conoció las experiencias de Santa Margarita, inmediatamente se convirtió en su defensor y divulgador. Él tuvo un papel especial en la comprensión y en la difusión de esta devoción al Sagrado Corazón, pero también en su interpretación a la luz del Evangelio. Si bien algunas de las expresiones de Santa Margarita, malentendidas, podían dar lugar a confiar demasiado en los propios sacrificios y ofrendas, San Claudio evidencia que la contemplación del corazón de Cristo, si es auténtica, no provoca una complacencia en uno mismo o una vanagloria en experiencias o en esfuerzos humanos, sino un indescriptible abandono en Cristo que llena la vida de paz, de seguridad, de decisión. Él expresaba muy bien esta confianza absoluta en una célebre oración. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargándome en ti de todas mis solicitudes. No por eso perderé la esperanza, antes la conservaré hasta el postrer suspiro de mi vida, y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Confianza semejante jamás salió fallida a nadie. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo y porque eres tú, Dios mío, de quien lo espero. San Claudio escribió una nota en enero de 1677, encabezada por unas líneas que se refieren a la seguridad que él sentía sobre su propia misión. He reconocido que Dios quiere servirse de mí, procurando el cumplimiento de sus deseos respecto a la devoción que me ha sugerido una persona, a quien Él se comunica muy confidencialmente y para la cual ha querido servirse de mi flaqueza. Ya la he inspirado a muchas personas. Es importante advertir
Cómo en la espiritualidad de la Convier se produce una hermosa síntesis entre la rica y bella experiencia espiritual de Santa Margarita y la contemplación tan concreta de los ejercicios ignacianos. Él escribía al inicio de la tercera semana del mes de ejercicios: dos cosas me han conmovido sumamente y me han tenido ocupado todo el tiempo. La primera es la disposición con que sale Jesucristo al encuentro de los que le buscan. Su corazón está anegado en un mar de amarguras. Todas las pasiones se han desencadenado en su interior. Toda la naturaleza está desconcertada, y a través de estos desórdenes y de todas estas tentaciones, su corazón va derecho a Dios. No da un paso en falso. No vacila en tomar el partido que la virtud y la más alta virtud le sugiere. La segunda cosa es la disposición de este mismo corazón con respecto a Judas, que le traicionaba, a los apóstoles, que cobardemente le abandonaban, a los sacerdotes y a los demás, que eran los autores de la persecución que sufría. Es cierto que todo ello no fue capaz de excitar en él el menor resentimiento de odio ni de indignación. Me represento, pues, a este corazón sin hiel, sin acritud, lleno de verdadera ternura para con sus enemigos. San Carlos de Foucauld y Santa Teresa del Niño Jesús. San Carlos de Foucauld y Santa Teresa del Niño Jesús, sin pretenderlo, han reconfigurado algunos elementos de la devoción al corazón de Cristo, ayudándonos a entenderla de un modo todavía más fiel al Evangelio. Veamos ahora cómo se expresó en sus vidas esta devoción. En el próximo capítulo volveremos a ellos para mostrar la originalidad de la dimensión misionera que ambos desarrollaron de modos diversos. Jesus Caritas. En Luye, San Carlos de Foucauld hacía visitas al Santísimo con su prima, Madame de Bondy, y un día ella le señaló una imagen del Sagrado Corazón. Esta prima fue fundamental en la conversión de Carlos, tal como él lo reconoce. Puesto que Dios te ha hecho el primer instrumento de sus misericordias para conmigo, de ti proceden todas. Si tú no me hubieras convertido, llevado a Jesús y enseñado poco a poco, como letra a letra, todo lo que es piadoso y bueno, ¿estaría hoy donde estoy? Pero precisamente lo que ella despertó en él es la conciencia ardiente del amor de Jesús. Allí estaba todo. Eso era lo más importante. Y esto se concentraba particularmente en la devoción al corazón de Cristo, donde él encontraba la misericordia sin límite. Esperemos en la misericordia infinita de aquel cuyo corazón tú me hiciste conocer. Luego, su director espiritual, el abate Henry Ubelin, le ayudará a profundizar ese precioso misterio, este corazón bendito del que usted me habló tantas veces. El 6 de junio de 1889, Carlos se consagró al Sagrado Corazón, donde él hallaba un amor absoluto. Él le dice a Cristo: me habéis colmado de tales beneficios que me parece sería ingratitud para con vuestro corazón no creer que está dispuesto a colmarme de todo bien, por grande que sea, y que su amor y su liberalidad no tienen medida. Él será el ermitaño, bajo el nombre del corazón de Jesús. El 17 de mayo de 1906, el mismo día en que Fray Carlos, solo, ya no puede celebrar la misa, escribe que promete dejar vivir en mí el corazón de Jesús para que ya no sea yo quien viva, sino el corazón de Jesús quien viva en mí, como vivía en Nazaret. Su amistad con Jesús, corazón a corazón, no tenía nada de un devocionalísimo intimista. Era la raíz de esa vida despojada de Nazaret,
con la cual Carlos quería imitar a Cristo y configurarse con él. Aquella tierna devoción al corazón de Cristo tuvo consecuencias muy concretas en su estilo de vida y su Nazaret se alimentaba de esa relación tan personal con el corazón de Cristo. Santa Teresa del Niño Jesús. Al igual que San Carlos de Foucault, Santa Teresa del Niño Jesús respiró la enorme devoción que inundaba Francia en el siglo XIX. El sacerdote Almire Pichón era el director espiritual de su familia y se le consideraba un gran apóstol del Sagrado Corazón. Una hermana suya tomó el nombre religioso María del Sagrado Corazón y el monasterio al que la santa ingresó estaba dedicado al Sagrado Corazón. No obstante, su devoción tomó algunas características propias más allá de las formas como se expresaba en aquel momento. Cuando tenía 15 años, encontró un modo de resumir su relación con Jesús, aquel cuyo corazón late al unísono con el mío. 2 años después, cuando le hablaban de un corazón coronado de espinas, ella agregaba en una carta: Tú bien sabes que yo no veo al Sagrado Corazón como todo el mundo. Yo pienso que el corazón de mi esposo es solo para mí, como el mío es solo para él, y por eso le hablo en la soledad de este delicioso corazón a corazón, a la espera de llegar a contemplarlo un día cara a cara. En una poesía ella expresó el sentido de su devoción, hecha más de amistad y confianza que de seguridad en los propios sacrificios. Yo quiero un corazón ardiente de ternura, que me sirva de apoyo sin jamás vacilar, que todo lo ame en mí, incluso mi pobreza, que nunca me abandone, ni me olvide jamás. Yo necesito a un Dios de humanidad vestido, que se haga hermano mío y que pueda penar. Sé que nuestras justicias y todos nuestros méritos carecen de valor a tus divinos ojos. Por eso he escogido para mi purgatorio tu amor consumidor, corazón de mi Dios. Quizá el texto más importante para poder comprender el sentido de su devoción al corazón de Cristo sea la carta que escribió 3 meses antes de morir a su amigo Maurice Bellier. Cuando veo a Magdalena adelantarse en presencia de los numerosos invitados y regar con sus lágrimas los pies de su maestro adorado, a quien le toca por primera vez, siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús y que, por más pecadora que sea, ese corazón de amor está dispuesto no solo a perdonarla, sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y a elevarla hasta las cumbres más altas de la contemplación. Querido hermanito, desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús, le confieso que Él ha desterrado todo temor de mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza, que no es más que debilidad, pero sobre todo, ese recuerdo me habla de misericordia y de amor. Las mentes eticistas, que pretenden llevar un control de la misericordia y de la gracia, dirían que ella podía expresar esto porque era santa, pero que no podría afirmarlo una persona pecadora. De ese modo, quitan de la espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús su hermosa novedad que refleja el corazón del Evangelio. Lamentablemente, se ha vuelto frecuente que en algunos círculos cristianos este intento de encerrar al Espíritu Santo en un esquema que les permita tener todo bajo su supervisión. Sin embargo, esta sabia doctora de la Iglesia les tapa la boca y contradice directamente esa interpretación reductiva con estas palabras tan claras. Aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles,
seguiría teniendo la misma confianza. Sé que toda esa multitud de ofensas sería como una gota de agua arrojada en una hoguera encendida. A Sor María, que la elogiaba por su generoso amor a Dios dispuesto al martirio, ella le responde detenidamente en una carta que hoy es uno de los grandes hitos de la historia de la espiritualidad. Esta página debería ser leída 1000 veces por su hondura, claridad y belleza. Allí ayuda a la hermana del Sagrado Corazón a evitar concentrar esta devoción en un aspecto dolorista, ya que algunos entendían la reparación como una suerte de primacía de los sacrificios o de los cumplimientos moralistas. Ella, en cambio, resume todo en la confianza como la mejor ofrenda, agradable al corazón de Cristo. Mis deseos de martirio no son nada, no son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. A decir verdad, las riquezas espirituales hacen injusto al hombre cuando se apoya en ellas con complacencia, creyendo que son algo grande. Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. Si deseas sentir alegría o atractivo por el sufrimiento, es tu propio consuelo lo que buscas. Comprende que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de ese amor consumidor y transformante. Ay, cómo quisiera hacerte comprender lo que yo siento. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. En muchos de sus textos se advierte su lucha contra formas de espiritualidad demasiado centradas en el esfuerzo humano, en el mérito propio, en el ofrecimiento de sacrificios, en determinados cumplimientos para ganarse el cielo. Para ella, el mérito no consiste en hacer mucho ni en dar mucho, sino más bien en recibir. Leamos una vez más algunos de los textos tan significativos donde ella insiste en ese camino, que es un modo simple y rápido de ganar al Señor por el corazón. Así escribe a su hermana Leonia: Te aseguro que Dios es mucho mejor de lo que piensas. Él se conforma con una mirada, con un suspiro de amor. Y creo que la perfección es algo más fácil de practicar, pues he comprendido que lo único que hay que hacer es ganar a Jesús por el corazón. Fíjate en un niñito que acaba de disgustar a su madre. Si va a tenderle sus bracitos sonriendo y diciéndole, dame un beso, no lo volveré a hacer. ¿No lo estrechará su madre tiernamente contra su corazón y olvidará sus travesuras infantiles? Sin embargo, ella sabe muy bien que su pequeño volverá a las andadas en la primera ocasión, pero no importa, si vuelve a ganarla otra vez por el corazón, nunca será castigado. En una carta al padre Adolphe Roulin dice: Mi camino es todo él de confianza y de amor, y no comprendo a las almas que tienen miedo de tan tierno amigo. A veces, cuando leo ciertos tratados espirituales en los que la perfección se presenta rodeada de 1000 estorbos y 1000 trabas, y circundada de una multitud de ilusiones, mi pobre espíritu se fatiga muy pronto. Cierro el docto libro que me quiebra la cabeza y me diseca el corazón, y tomo en mis manos la Sagrada Escritura. Entonces todo me parece luminoso. Una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos. La perfección me parece fácil. Veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Y dirigiéndose al abate Maurice Bellier, a propósito de un padre de familia, expresa: No creo que el corazón de ese padre afortunado pueda resistirse a la confianza filial de su hijo.
cuya sinceridad y amor conoce. Sin embargo, no ignora que su hijo volverá a caer de una vez en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez por el corazón. Resonancias en la compañía de Jesús. Hemos visto cómo San Claudio de la Combier unía la experiencia espiritual de Santa Margarita con la propuesta de los ejercicios espirituales. Considero que el lugar del Sagrado Corazón en la historia de la Compañía de Jesús merece unas breves palabras. La espiritualidad de la Compañía de Jesús siempre propuso un conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga. San Ignacio nos invita en sus ejercicios espirituales a situarnos frente al Evangelio, que nos narra que Jesús, herido con la lanza, su costado, manó agua y sangre. Cuando el ejercitante queda frente al costado herido de Cristo, Ignacio le propone entrar en el corazón de Cristo. Este es un camino para madurar el propio corazón de la mano de un maestro de los afectos, según la expresión que San Pedro Fabro usaba en una de sus cartas a San Ignacio. Lo menciona también el jesuita Juan Alfonso de Polanco en su biografía de San Ignacio, en la cual reconocía que el cardenal Contarini había encontrado al padre Ignacio como un maestro de los afectos. Los coloquios que San Ignacio propone son parte esencial de esta educación del corazón, porque sentimos y gustamos con el corazón un mensaje del Evangelio y lo conversamos con el Señor. San Ignacio dice que podemos comunicarle nuestras cosas al Señor y pedirle consejo acerca de ellas. Cualquier ejercitante puede reconocer que en los ejercicios hay un diálogo de corazón a corazón. San Ignacio finaliza las contemplaciones al pie del crucificado, invitando al ejercitante a dirigirse con mucho afecto al Señor crucificado y a preguntarle, como un amigo habla a otro o un siervo a su Señor, ¿qué debería hacer por él? El itinerario de los ejercicios culmina en la contemplación para alcanzar amor, de la que brota el agradecimiento y la ofrenda, de la memoria, el entendimiento y la voluntad, al corazón que es fuente y origen de todo bien. Tal conocimiento interior del Señor no se construye con nuestras luces y esfuerzos, se pide como don. Esta misma experiencia está detrás de una larga cadena de sacerdotes jesuitas que se han referido explícitamente al corazón de Jesús, como San Francisco de Borja, San Pedro Fabro, San Alonso Rodríguez, el padre Álvarez de Paz, el padre Vicente Carafa, el padre Casper Druzbicki y tantos otros. En 1883, los jesuitas declararon que la Compañía de Jesús acepta y recibe con un espíritu desbordante de gozo y de gratitud la suavísima carga que le ha confiado nuestro Señor Jesucristo de practicar, promover y propagar la devoción a su divinísimo corazón. En diciembre de 1871, el padre Pieter Jan Beck consagró la compañía al Sagrado Corazón de Jesús y como señal de que seguía siendo parte actual de la vida de la compañía, el padre Pedro Arrupe lo hizo nuevamente en 1972, con una convicción que se expresa en estas palabras. Quiero decir a la compañía algo que juzgo no debo callar. Desde mi noviciado, siempre he estado convencido de que en la llamada devoción al Sagrado Corazón está encerrada una expresión simbólica de lo más profundo del espíritu ignaciano y una extraordinaria eficacia, ultra quam speraverim, tanto para la perfección propia como para la fecundidad apostólica. Este convencimiento lo poseo aún. En esta devoción tengo una de las fuentes más entrañables de mi vida interior.
Cuando San Juan Pablo II invitó a todos los miembros de la compañía a que promuevan con mayor celo aún esta devoción, que corresponde más que nunca a las esperanzas de nuestro tiempo, lo hizo porque reconocía los íntimos lazos que hay entre la devoción al corazón de Cristo y la espiritualidad ignaciana, ya que el deseo de conocer íntimamente al Señor y de mantener un diálogo con Él corazón a corazón es característico, gracias a los ejercicios espirituales, del dinamismo espiritual y apostólico ignaciano, todo él al servicio del amor del corazón de Dios. Una larga corriente de vida interior. La devoción al corazón de Cristo reaparece en el camino espiritual de muchos santos muy diferentes entre sí, y en cada uno de ellos esta devoción adquiere nuevos aspectos. San Vicente de Paúl, por dar un ejemplo, decía que lo que Dios quiere es el corazón. Dios pide principalmente el corazón que es lo principal. ¿De dónde viene que uno que carezca de bienes merezca más que el que teniendo grandes posesiones renuncia a ellas? De que el que no tiene nada va con más afecto. Y eso es lo que Dios quiere especialmente. Esto implica aceptar que el propio corazón se una al de Cristo. Una hermana que hace todo lo que puede para poner su corazón en disposición de unirse al de nuestro Señor. ¿Cuántas bendiciones puede esperar de Dios? A veces tenemos la tentación de considerar este misterio de amor como un admirable hecho del pasado, como una bella espiritualidad de otros tiempos, y necesitamos recordar una y otra vez, como decía un santo misionero, que este corazón divino, que toleró ser atravesado por una lanza enemiga, para derramar por esa sagrada abertura los sacramentos con los que formó la Iglesia, de ningún momento ha dejado de amar. De ningún modo ha dejado de amar. Otros santos más recientes, como San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta y tantos más, hablan con sentida devoción sobre el corazón de Cristo. Pero quisiera recordar también las experiencias de Santa Faustina Kowalska, que reproponen la devoción al corazón de Cristo con un fuerte acento en la vida gloriosa del resucitado y en la misericordia divina. De hecho, motivado por estas vivencias de la santa y bebiendo de la herencia espiritual de santo obispo Joseph Sebastian Pelczar, San Juan Pablo II conectaba íntimamente su reflexión sobre la misericordia con la devoción al corazón de Cristo. La Iglesia parece profesar de manera particular la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose al corazón de Cristo. En efecto, precisamente el acercarnos a Cristo en el misterio de su corazón nos permite detenernos en este punto, de la revelación del amor misericordioso del Padre, que ha constituido el núcleo central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre. El mismo San Juan Pablo II, refiriéndose al Sagrado Corazón, reconoció de una manera muy personal: Él me ha hablado desde mi juventud. La actualidad de la devoción al corazón de Cristo se advierte particularmente en la acción evangelizadora y educativa de numerosas congregaciones religiosas femeninas y masculinas que han sido marcadas desde sus orígenes por esta experiencia espiritual cristológica. Mencionarlas a todas sería una tarea interminable. Veamos solo dos ejemplos tomados al azar. El fundador, San Daniel Comboni, ha encontrado en el misterio del corazón de Jesús la fuerza para su compromiso misionero. Impulsadas por el amor del corazón de Jesús, buscamos el crecimiento de las personas en su dignidad humana y como hijos e hijas de Dios a partir del Evangelio y de sus exigencias de amor, de perdón, de justicia y de solidaridad con los pobres y marginados. Del mismo modo, los santuarios consagrados al corazón de Cristo, esparcidos por el mundo,
son un cautivante manantial de espiritualidad y de fervor. A todos los que de alguna manera participan de estos espacios de fe y caridad, les hago llegar mi paternal bendición. La devoción del consuelo. La herida del costado, de donde brota el agua viva, sigue abierta en el resucitado. Esa gran herida producida por la lanza y las llagas de la corona de espinas que suelen aparecer en las representaciones del Sagrado Corazón son inseparables de esta devoción, porque en ella se contempla el amor de Jesucristo que fue capaz de entregarse hasta el fin. El corazón del resucitado mantiene estas señales de la entrega total que implicó un intenso sufrimiento por nosotros. Por eso resulta, de algún modo inevitable, que el creyente desee reaccionar, no solamente frente a ese gran amor, sino también ante el dolor que Cristo aceptó soportar por tanto amor. Con Él en la cruz. Vale la pena rescatar esa expresión de la experiencia espiritual desarrollada en torno al corazón de Cristo, el deseo interior de darle un consuelo. No trataré ahora la práctica de la reparación, que considero mejor situada en el contexto de la dimensión social de esta devoción, por lo cual la desarrollaré en el próximo capítulo. Ahora solo quisiera concentrarme en ese deseo que muchas veces brota en el corazón del creyente enamorado cuando contempla el misterio de la pasión de Cristo y la vive como un misterio que no solo se recuerda, sino que por la gracia se vuelve presente, o mejor, nos lleva a nosotros a estar místicamente presentes en ese momento redentor. Si el amado es el más importante, entonces, ¿cómo no querer consolarle? El Papa Pío XI intentó fundamentarlo, invitándonos a reconocer que el misterio de la redención por la pasión de Cristo salta por la gracia de Dios todas las distancias del tiempo y del espacio. De modo que si Él en la cruz se entregaba también por los pecados futuros, los nuestros, de la misma manera, nuestros actos ofrecidos hoy para su consuelo, traspasando los tiempos, llegaron a su corazón herido, que si a causa también de nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, sin duda algún el consuelo, sin duda algún consuelo recibiría de nuestra reparación también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustias. Así, aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable pero verdadero. Las razones del corazón. Puede parecer que esta expresión de la devoción no tiene suficiente sustento teológico. Sin embargo, el corazón tiene sus razones. El sensus fidelium intuye que aquí hay algo misterioso más allá de nuestra lógica humana y que la pasión de Cristo no es un mero hecho del pasado. Podemos participar en ella desde la fe, meditar la entrega de Cristo en la cruz. Para la piedad de los fieles es algo mayor que un mero recuerdo. Esta convicción está sólidamente fundada en la teología. A esto se une la conciencia del propio pecado que él cargó sobre sus hombros heridos y de la propia inadecuación frente a tanto amor que siempre nos sobrepasa infinitamente. De todos modos, nos preguntamos cómo es posible relacionarnos con el Cristo vivo, resucitado, plenamente feliz y al mismo tiempo consolarlo en la pasión. Consideremos el hecho de que el corazón resucitado conserva su herida como memoria constante y que la acción de la gracia provoca una experiencia que no se contiene enteramente en el instante cronológico. Estas dos convicciones nos permiten admitir que estamos ante una vía mística que supera los intentos de la razón y expresa lo que la misma palabra de Dios nos sugiere. Más, escribe el Papa Pío XI, ¿cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo, que dichosamente reina en los cielos? Respondemos con palabras de San Agustín: dame un corazón que ame
y sentirá lo que digo. Un alma de veras amante de Dios, si mira al tiempo pasado, ve a Jesucristo trabajando, doliente, sufriendo durísimas penas, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, tristeza, angustias, oprobios, quebrantado por nuestras culpas y sanándonos con sus llagas. De todo lo cual, tanto más hondamente se penetran las almas piadosas, cuanto más claro ven que los pecados de los hombres, en cualquier tiempo cometidos, fueron causa de que el Hijo de Dios se entregase a la muerte. Esta enseñanza de Pío XI merece ser tenida en cuenta, pues cuando la Escritura sostiene que los creyentes que no viven de acuerdo con su fe, por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo de Dios, o que cuando soporto padecimientos por los demás, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, o que Cristo en su pasión oró no solamente por sus discípulos de entonces, sino por los que gracias a su palabra creerán en Él, está diciendo algo que rompe nuestros esquemas limitados. Nos muestra que no es posible establecer un antes y un después sin conexión alguna, aunque nuestro pensamiento no sepa cómo explicarlo. El Evangelio, en sus distintos aspectos, no es sólo para reflexionarlo o recordarlo, sino para vivirlo, tanto en las obras de amor como en la experiencia interior. Y esto vale sobre todo para el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Las separaciones temporales que nuestra mente utiliza no parecen contener la verdad de esta experiencia creyente, donde se funden la unión con Cristo sufriente y a la vez la potencia, el consuelo y la amistad que gozamos con el resucitado. Vemos ahora la unidad del misterio pascual en sus dos aspectos inseparables que se iluminan entre sí. Ese único misterio que se hace presente por la gracia en sus dos dimensiones hace que al mismo tiempo que intentamos ofrecer algo a Cristo para su consuelo, nuestros propios sufrimientos se ven iluminados y transfigurados por la luz pascual del amor. Lo que sucede es que nosotros participamos de ese misterio en nuestra vida concreta, porque antes Cristo mismo quiso participar de nuestra vida. Quiso vivir anticipadamente como cabeza lo que viviría su cuerpo eclesial, tanto en las heridas como en los consuelos. Cuando vivimos en gracia de Dios, esta mutua participación se nos vuelve experiencia espiritual. En definitiva, es el resucitado quien, con la acción de su gracia, hace posible que nos unamos misteriosamente a su pasión. Lo saben los corazones creyentes que viven el gozo de la resurrección, pero simultáneamente desean participar en el destino de su Señor. Están dispuestos a esa participación con los sufrimientos, los cansancios, las desilusiones y los temores que son parte de su vida. No viven tal misterio en soledad, ya que estas llagas son igualmente participación en el destino del cuerpo místico de Cristo que camina en el santo pueblo de Dios y que lleva en sí el destino de Cristo en cada tiempo y lugar de la historia. La devoción del consuelo no es ahistórica o abstracta, se hace carne y sangre en el camino de la Iglesia. La compunción. El inevitable deseo de consolar a Cristo, que parte del dolor de contemplar lo que sufrió por nosotros, se alimenta también en el reconocimiento sincero de nuestras esclavitudes, los apegos, las faltas de alegría en la fe, las búsquedas vanas y más allá de los pecados concretos, la no correspondencia del corazón a su amor y a su proyecto. Es una experiencia que nos purifica, porque el amor necesita la purificación de las lágrimas que al final nos dejan más sed de Dios y menos obsesión por nosotros mismos. Así vemos que más hondo se vuelve el deseo de consolar al Señor mientras más se profundiza la compunción del corazón creyente, que no es un sentimiento de culpa que nos tumba por tierra, no es el escrúpulo que paraliza,
sino que es un aguijón benéfico que quema por dentro y cura, porque el corazón, cuando ve el propio mal y se reconoce pecador, se abre, acoge la acción del Espíritu Santo, agua viva que lo sacude haciendo correr las lágrimas sobre el rostro. No se trata de sentir lástima de uno mismo, como frecuentemente nos vemos tentados a hacer. Tener lágrimas de compunción, en cambio, es arrepentirse seriamente de haber entristecido a Dios con el pecado. Es reconocer estar siempre en deuda y no ser nunca acreedores. Como una gota excava la piedra, así las lágrimas excavan lentamente los corazones endurecidos. Se asiste de esta manera al milagro de la tristeza, de la buena tristeza que lleva a la dulzura. La compunción no es el fruto de nuestro trabajo, sino que es una gracia y como tal ha de pedirse en la oración. Es demandar dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Por consiguiente, ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios, que en su piedad popular intenta consolar a Cristo. E invito a cada uno a preguntarse si no hay más racionalidad, más verdad y más sabiduría en ciertas manifestaciones de ese amor que busca consolar al Señor que en los fríos, distantes, calculados y mínimos actos de amor de los que somos capaces aquellos que pretendemos poseer una fe más reflexiva, cultivada y madura. Consolados para consolar. En esta contemplación del corazón de Cristo entregado hasta el extremo, somos consolados nosotros. El dolor que sentimos en el corazón abre paso a la confianza plena y finalmente lo que queda es gratitud, ternura, paz. Queda su amor reinando en nuestra vida. La compunción no provoca angustia, sino que aligera el alma de las cargas, porque actúa en la herida del pecado, disponiéndonos a recibir precisamente allí la caricia del Señor. Y nuestro dolor se une al dolor de Cristo en la cruz, pues cuando decimos que la gracia nos permite saltar todas las distancias, esto significa además que Cristo, cuando sufría, se unía a todos los sufrimientos de sus discípulos a lo largo de la historia. De ese modo, si sufrimos, podemos vivir el consuelo interior de saber que el mismo Cristo sufre con nosotros. Deseando consolarle, salimos consolados. Pero en algún momento de esta contemplación del corazón creyente debe resonar aquel dramático reclamo del Señor. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Y nos vienen a la memoria las palabras de San Pablo, que nos recuerda que Dios nos consuela para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Esto nos invita ahora a tratar de ahondar en la dimensión comunitaria, social y misionera de toda auténtica devoción al corazón de Cristo, porque al mismo tiempo que el corazón de Cristo nos lleva al Padre, nos envía a los hermanos. En los frutos del servicio, fraternidad y misión que el corazón de Cristo produce a través de nosotros, se cumple la voluntad del Padre. De este modo se cierra el círculo. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante.